Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros estamos de acá desde la programación detrás de la palabra, conjuntamente con mi distinguida amiga, la Magíster Cruzcaya Pereira, y hoy, con suerte, estamos acompañados de una escritora, poeta, narradora y polifacética amiga también, Narcisa Narváez. Ella, pues, es de aquí, desde la provincia del Oro, haciendo sus alcances nacionales e internacionales y nosotros felices de recibirla en esta programación cuyo objetivo, como estamos indicando siempre, dice, detrás de la palabra oral, detrás de la palabra escrita, hay un ser humano precioso y nosotros estamos encargadas de buscar detrás de la palabra qué hay. Una narcisa niña, una narcisa adolescente, una narcisa joven, una narcisa profesional, poeta, escritora y en fin. Y hay mucho, mucho que contar. Entonces de eso se encarga nuestra programación que, entre otras cosas, pues nos complace enormemente dar a conocer la producción de de los escritores orenses. Ahora también nos encargamos de invitar a escritores a nivel nacional y, como no, también tenemos de corte internacional. Ampliamos nuestro radio de acción con muchísimo gusto para conocer al autor, pero detrás de su palabra. Entonces, dicho esto, le cedo la palabra a Cruzita para que la reciba a nuestra invitada de esta noche, Narcisa Narváez. Así es, Olivita, pues un gusto, realmente un gran placer tener aquí a Narcisa. La teníamos dentro de nuestra planificación desde hace mucho tiempo, pero entre una y otras actividades no habíamos podido contar con el placer de su presencia. Y aquí vamos a iniciar pues, con la conversación que siempre va a tornar alrededor de la literatura, ¿no? ¿Desde cuándo surgió esa vocación? ¿Qué ha sido lo más bonito que le ha traído a su vida la literatura? ¿Cómo ha servido muchas veces para sanar interiormente, para realizar pues a veces procesos que muchas personas no conocen, pero la literatura tiene esa magia, ¿no? Y de todo eso pues, vamos a tratar de conversar en este tiempo. Así que yo le doy paso a usted, Nachita, para que también salude a las personas que se van a conectar a nuestra programación y de sus primeras palabras. En primer lugar, quiero saludar a todas las personas que en este momento de pronto nos están observando y a quienes pues lo harán luego eh, en las redes, ¿no? Muchísimas gracias, Olivia, por la gentileza de su invitación. Muchas gracias, Cruzcaya. Felicitarles por esta hermosa página que permite, pues, a todos los cultores del arte eh, masificar precisamente eh, las distintas aristas que tiene la cultura. Me siento muy, muy, muy contenta de compartir esta noche con ustedes. Qué bueno, me alegra muchísimo porque la alegría aquí es mutua y es más, es compartida hoy día entre tres en la pantalla y con mucha gente que tiene la gentileza de acompañarnos en esta programación. Bien, vamos a iniciar con la investigación y hablemos de Narcisa en la primaria, en su escuela donde se formó, con qué maestra o maestro congenió, quién le dio la patadita de gracia para decir, Narcisa, tú vas a escribir, pero en la escuela, cuéntenos. Bueno, esta amiga de ustedes proviene de un sector rural, en ese tiempo hermosísimo. A pocos metros de mi casa había una laguna eh, con muchísimos peces, donde las personas pues iban, pescaban y se alimentaban.
con estos pececitos libremente porque no estaban contaminados. En la actualidad, pues ya no hay ni siquiera tomar el líquido vital porque está contaminado, mucho menos pues a lo mejor atreverse a pescar un pececito y servírselo, no hay cómo. Pero yo provengo de ese lugar donde antes pues se disfrutaba libremente de un aire más puro, de un río no contaminado, donde la vegetación era sumamente verde, donde nada se creía que podría afectar a la naturaleza. Entonces, pues en ese tiempo yo no sabía a lo mejor que me inclinaría luego por escribir, pero yo recuerdo que me gustaba muchísimo observar. Si, por ejemplo, yo veía una hormiga, la quedaba observando y me causaba muchísima curiosidad ver cómo eran tan valientes. A veces parecía que transportaban el doble o el triple de su peso sobre sus hombros. Y a mí me llamaba muchísimo la atención y me daba una alegría ver cómo ellas se ayudaban. O, por ejemplo, si había un nido de unos pajaritos, a mí me causaba una emoción indescriptible saber que habrían muchos más pájaros. Si a lo mejor veían, antiguamente había muchísimas mariposas y de todos los colores. Era una emoción inmensa irme al centro de todo ese grupo de maripositas para verlas volar y disfrutar de sus colores. Entonces, a lo mejor eso no era más que un inicio de que me encantaba la cultura, el arte, me encantaba escribir, pero yo aún no lo descubría en la escuela. De hecho, no lo descubrí en la escuela, sino en el colegio, años más tarde. Entonces, Ya. de ese lugar y creo que desde ahí se inició esa etapa sutil hacia la cultura escrita. Se puede decir con mucha seguridad de que usted en esa etapa estaba nutriéndose de poesía de toda naturaleza, con los seres vivos, con los seres inertes y con todo su entorno. Estaba absorbiendo poesía para luego hacer poemas en el ámbito de más tarde, ¿verdad? ¿Qué opina Crupsita? Bueno, realmente eso es lo bonito de detrás de la palabra, ¿no? Ir conociendo el alma de las personas, esa parte de la infancia. Mire que tenemos tantas cosas bonitas en común. Yo también me crié, digamos, al inicio de mi vida, mis 3 primeros años en el campo, en la parte rural. Mis padres vivieron sus primeros años de matrimonio en Pacha, de donde es mi papá. Y entonces esos recuerdos yo digo, a mí de la tierra colorada, de andar cogiendo hojitas en el campo, de andar atrás de las mariposas, todo eso son cosas que se impregnan en el alma de uno y que en algún momento uno las llega a escribir. Entonces yo pienso que ese bagaje, esa parte de la historia de Nachita, también debe haberse visto plasmada, no solo en la poesía, sino también, por ejemplo, en su novela, ¿verdad? Efectivamente, luego ya pues, incluso ahora, yo trato de relacionar mi vida de niña con la de adolescente y ahora de la adultez, y me doy cuenta que había una conexión muy estrecha, porque precisamente a veces sin proponérmelo, estoy siempre inmiscuyendo cosas de mi niñez, aspectos de mi niñez y tocando temas tan importantes que de una u otra manera se quedaron impregnadas en mi ser, como el caso de la naturaleza, la ecología, el universo, la defensa a cada uno de estos aspectos que, que afecta de una u otra manera al ser humano. Y a veces somos los seres humanos quienes más propiciamos precisamente este daño al universo, al ecosistema, a la naturaleza.
Así mismo es. Nachita, bueno, Nachita le digo porque ya somos, como decir, viejas amigas, por eso es esa confianza, pero ella es Narcisa Narváez, nuestra escritora orense. Em, Ubíqueme a Narcisa en la secundaria cuando haya iniciado ya a escribir. ¿Qué escribió primero? ¿Algún cuento? ¿Alguna poesía? Pero lo que me acuerdo de Nachita es declamando. O Exactamente. algo así lo ubico yo en mis comienzos, porque yo llegué a la benemérita ciudad de Santa Rosa en el año 2001. Allí debo haberlo conocido, o no, mucho más antes, porque yo trabajaba en la ciudad Orquídea de los Andes en Piñas y alguna vez nos invitaron, precisamente Narcisa estaba en Balsas como maestra y allí había la programación El Magisterio Canta A, ¿verdad? Entonces por allí nos conocimos Ajá. y fue un gratísimo, ya son muchos, muchos años, pero eso fue, por esa invitación yo la llegué a conocer como gestora cultural. Sí. En el colegio, yo debo agradecer muchísimo la influencia de los docentes que tuve, como por ejemplo el licenciado Darío Romero, el licenciado Franklin Samaniego, la licenciada Mariuxi Ollague, el licenciado Luis Salinas, eran maestros ahí en el colegio y ellos eran unos docentes tan entregados al área cultural, a la cultura escrita específicamente, que me acuerdo tan claro que ellos inauguraron un periódico estudiantil. Entonces nos invitaron a todos los estudiantes que ellos observaron que tenían estas habilidades, podría decirse, para escribir o para expresarse. Y me llegó la invitación. Narcisa, le queremos invitar, ¿qué le parece? Me explicaron que iban a inaugurar un periódico que circularía dentro de la institución, en donde nosotros deberíamos escribir poesía. Y fue así, pues, que yo me acuerdo tan patente, en esa época tenía el espíritu tan elevado, todo quería, cuando uno es joven, trata de que todo sea justo, de que ojalá todo el mundo pensara igual que uno, de manera empática. Y me acuerdo que mi primer poema se tituló Proletario. Era un poema que hasta ahora lo guardo por ahí, cortitito, cortito, pero a los maestros les gustó, obviamente ellos le hicieron correcciones y qué emoción ver por primera vez plasmado un poema ahí en el periódico del colegio. Entonces, fue ahí donde los maestros prácticamente me dieron un empujón para que empezara a escribir. Y luego seguíamos escribiendo durante todo el año y publicando en el periódico. Y cada vez éramos más compañeros que nos reuníamos para escribir y los docentes eran felices. Y me acuerdo que el licenciado Darío Romero decía algún día, de aquí yo tengo que tener a alguien que escriba, decía, que publique un libro. Y me guardé esas palabras y soy muy agradecida de ellos, en primer lugar, muy agradecida de ellos porque ellos fueron quienes fue como que me dieron un empujoncito así Inyección y y la me encantó. patadita de gracia, la patadita de gracia. Qué bien. Sí. Y mire, nomás qué bonito descubrir que en el corazón de uno quedan esos nombres, esas imágenes. A lo mejor los maestros ya ni están, no sé si doña Mariuxio Llague vive todavía, pero ya debe estar
viejita, Sí, respetable, sí, pero sí, quedan en la mente y en el corazón, ¿no? Por esa, precisamente por ese descubrimiento valioso que ahora ya está en la palestra, se puede decir, Narcisa Narváez como escritora. Una pregunta, José Emiliano Pereira, ¿alguna vez fue su maestro? mi maestro querido, ¿cómo no recordarlo? Sí, él fue mi profesor en el Instituto José Gabriel Vega Betancur. Eh, Tengo los mejores recuerdos de él como maestro, inculcándonos siempre valores, con ese carisma que él Oh, tiene. sí, Y definitivamente. hasta ahora tenemos una linda amistad donde nos encontramos, nos saludamos con muchísimo cariño y con mucho respeto. También recuerdo muchísimo a mi profesor de escuela, Enrique Floril Santos. Claro, y Eh, también escribe y escribe sí, muy lindo. Saludos para José sí, Emiliano y para el señor Floril, si en algún momento nos escuchan, yo los abrazo con mucho cariño y con mucho respeto. Bueno, igual. le cedo la palabra a Cruzita para que haga sus indagaciones. Bueno, pues yo ya conociendo un poco más de los inicios y de todo cómo ha surgido la literatura en el corazón de Nachita, me gustaría saber esa etapa en la que ella ya comienza a dar a conocer al público sus escritos, ¿no? Porque las mujeres, sobre todo, siempre pasamos por una etapa en la que como que guardamos todo, escondemos, escribimos solo para nosotras, pero ya llega un momento en que esos textos comienzan a ser compartidos y los comenzamos a veces a leer inicialmente a la familia, a los amigos. ¿Cómo comenzó esa etapa, Nachi? Eh, bueno, yo formé mi hogar muy jovencita, a los 17 años. Entonces, como que eh, al obtener el título de bachiller, hice una pausa muy larga porque eh, era muy joven y debí afrontar la responsabilidad de un hogar. Entonces, como que hice una pausa larga, porque recuerdo que ya había nacido mi primero, segundo y tercer hijo, y fue ahí cuando nuevamente se me presentó la oportunidad. Yo vivía en ese tiempo en el Cantón Balsas. Se me presentó la oportunidad de colaborar para Diario Opinión y tuve también la oportunidad de escribir para Diario Correo y El Nacional. En esa época, hace muchos años, estoy hablando más de 25 años más, muchos más. En ese tiempo ellos tenían una página dedicada a a quienes se inclinaban por el arte de escribir. Entonces, me acuerdo que me sugirieron que enviara los poemas a Diario El Nacional, a Diario El Correo, y yo envié. Entonces ahí fue donde se publicó por primera vez mis escritos que tenía tan celosamente guardados y, y se dieron a conocer también, por eso soy muy agradecida de los gerentes de estos medios de comunicación de esa época, porque fue gracias a ellos que mis textos literarios se dieron a conocer por primera vez de manera pública. O sea, para un público mucho más amplio, porque en el colegio, pues ya los compañeros leían lo que nosotros escribíamos, pero era ahí internamente. Hermoso, hermoso. Bueno, y hablando de poesía y hablando de la producción que tenga a la mano, es su deber y nuestro deber escucharla en calidad de poeta. Bueno, tengo aquí mi primer poemario, El silencio de la lluvia. Entre la lluvia. este Publicado gracias a la gestión y apoyo del doctor Marco Sánchez,
cuando fue director de la Casa de la Cultura. Él tuvo la amabilidad de apoyarme muchísimo y tuve la oportunidad de publicar. Entonces yo voy a leer un poema que se encuentra en la página 45 de este poemario y el título es Soledad con aroma a café. Al filo del silencio, deseando ahuyentar a gritos su destino, una lágrima desvelada se desvanecía sola y silbando el céfiro dormitaba en los brazos del poniente. Un alarido sobrevino entonces de la inmensidad de las rocas. Traspasar con su fuerza el dolor pretendía inmortal, y por las alturas jugáronse las alegrías, mientras sobre las piedras el pensamiento se inmolaba una y otra vez. A veces hasta las estrellas se refugian en el abismo al no poder evangelizar a la aurora. Y se quebranta el sol en la antítesis del piélago en actitud sumisa. ¿Qué consigna es la que arrastrará ahora mismo la noche? Un suspiro se despide lamiendo flores a la sombra del tiempo y el espíritu se eleva tras el canto pacífico, consagrando con su estrofa la visión de lo vivido. El pasado es un reflejo de preguntas profundas sin respuestas. Soy águila enfrentando los desafíos difíciles de su renovación en soledad. Luego, volaré hacia el sol para alcanzar la altitud de los propósitos. Es que gracias a la vida aprendí que las derrotas caen igual que lo mal habido en la profundidad de la nada. Pero solo los valientes renacen cada día, mientras el crepúsculo emerge sin premura sobre la frondosa soberanía de la soledad con aroma a café. Oiga, ese título tan sui generis, Soledad con aroma a café. Suena poético, suena lírico, suena nostálgico y real. Irreal, imagínense. Soledad con aroma a café. Preciosa, preciosa composición, llena, llena. Está plagada de figuras literarias muy importantes. Y sí, pues hay bastante de neocreacionismo, ¿no? De un tiempo aquel que estuvimos juntas por allá con Nicolás Hidrogo y sus enseñanzas que fueron muy óptimas en nuestras vidas. Precioso, precioso tema. Sí. ¿Y cuántos no nos hemos sentado a veces, nos hemos sentido tristes y nos sentamos con nuestra tacita de café y de pronto es nuestra única compañera? Y al mismo tiempo nos relaja, al mismo tiempo la soledad se disipa, se puede disipar con una tacita de café. Y cómo no recordar a ese insigne escritor como es el crítico literario Nicolás Hidrogo Navarro, que en mi caso fue uno de mis alicientes en pandemia. En pandemia, yo toda la pandemia estuve siguiendo sus capacitaciones, entonces fue de muchísima ayuda, tanto emocionalmente como formativamente en el campo
literario, porque en pandemia todos queríamos encontrar algo para olvidarnos de esa situación tan difícil que vivimos y gracias a mi Redentor yo pude encontrar en él un, un alivio a esa situación tan triste que nos tocó vivir en Tan pandemia. dura, tan triste y amargamente real. Nachita, valiéndonos de lo que acabamos de escuchar, y yo creo que Cruzita estará de acuerdo, poquito, hablemos un poquito de dos términos que cabe en nosotras, que hemos pasado muchas vicisitudes, pero que aún estamos de pie. Hablemos de la catarsis y hablemos de la resiliencia en breves términos. Eh, hay veces que nosotros nos toca asumir situaciones que no esperábamos, no estábamos preparados, que jamás imaginamos y que únicamente siendo resilientes podemos afrontar y salir adelante. Y, y es en esa situación que el ser humano se da cuenta de lo valioso que es en esta tierra, porque, porque el ser humano es un ser que no se deja vencer fácilmente. Hay veces que uno piensa que no podría con tal o cual situación, pero al ser resilientes nos damos cuenta de la gran valía que tenemos como seres humanos para enfrentar las situaciones y poder pues salir de ese vacío, de esas situaciones y, y aquí estamos, muchos, creo que nos ha tocado situaciones difíciles en donde no nos ha quedado otra que poner la maleta al hombro con las tristezas, con todo lo negativo y seguir adelante. Y seguir adelante siendo resilientes, muy resilientes. Efectivamente, efectivamente. Y sí, con la fortaleza que nos da nuestro Padre Celestial, dueño hasta de nuestra mínima respiración. Y aquí estamos todavía conversando. Cruzita, Sí, aquí muy atenta a todo lo que estamos conversando con Nachita. Y me gustaría, si es posible, Nachita, que nos compartiera un fragmentito de la novela, tal vez la primera parte del primer capítulo, algo como para dejar enganchada a la audiencia y también decirle cómo se puede adquirir la obra, si usted tiene ejemplares todavía disponibles, para poner pues luego en los comentarios, nosotros ponemos si usted está de acuerdo su número directamente de teléfono, si es que hay personas que quieren comprar esa obra, ¿no? Entonces, para poder escuchar esa introducción de... Eh, tengo una novela escrita que fue fruto de un reto, pero nunca la logré publicar. Entonces, está esperando ahí para, el, para cuando Dios lo crea conveniente, porque el tiempo de Dios es perfecto. Nunca logré publicar la novela, pero sí recuerdo, o sea, la tengo en mi mente. Tiene mucho de realidad y mucho de ficción. Eh, Se trata de una niña, de una mujer que desde niña fue eh, ultrajada no solo por personas adultas, sino en la escuela, en la comunidad.
luego fue violada y tuvo que salir de esa situación por sí sola, porque ella fue fruto también de una violación. Su madre fue violada y ella fue fruto de esa violación. Entonces, su madre, desde que ella nació, nunca la aceptó, nunca la tuvo en sus brazos. Y fue supuestamente su padre quien la cuidó hasta que tuvo 7 años en que va a la escuela. Pero en la escuela eh, todos preguntan que por qué la mamá nunca está, nunca va a una reunión, nunca asiste, nunca está con ella y es solo el papá el que va. Y el papá decide confiar en la maestra, lo que pasaba, que la mamá no la aceptaba. Y, y la maestra decide indagar hasta que llega a esa verdad que esa madre quería ocultar y le confía a la maestra que la niña no es hija del esposo, sino es hija de su compadre que la había violado. Entonces, hasta ese día, insólitamente su padre la quiso. Al enterarse de la verdad, él también le dio la espalda y, y, y más bien puso en aviso en la ciudad que estaba entregando a su hija a quien quisiera tenerla, a quien quisiera una niña. Entonces fue una pareja eh, a la cual ellos la vendieron por unos cuantos centavos y la niña fue a la ciudad y era una niña muy hermosa. Tenía un ojito celeste y otro verde. Entonces era hermosísima y este señor desde que ella llegó a la casa empezó a verla con malicia, hasta cuando ella ya fue a 7.º año, ya tenía un cuerpito como de señorita, este señor la violó y desencadenó una serie de sucesos que dieron pie también a que en el colegio se descubra que ella había sido regalada a esta familia. Y así pues ella enfrenta en el colegio nuevamente otra situación donde es objeto de bullying hasta que cuando consigue el título de bachiller decide ir a otro país, donde sigue luchando, cambia de escenario, pero no cambia eh, para ella esta trama de seguir siendo objeto de maltrato, hasta que encuentra una persona muy buena con la quien contrae matrimonio y al fallecer él, pues ella hereda toda su fortuna y junto con esa fortuna, pues viene un cambio total para ella porque ella decide regresar a invertir en su ciudad, donde luego pues es respetada, querida y ni siquiera logran reconocerla que es la misma niña aquella a quien llamaban regalada. Algo así es la Puntos historia de mi novela, suspensivos. pero es más larga, obviamente. Puntos suspensivos para que, para que nuestro público diga, ¡ay, qué más, por Dios! No, no me deje con esa, está como en esas historias que salen en el Facebook, dejan, pero justo donde uno necesita saber qué está pasando. Así nos quedamos con Nachita. Puntos suspensivos. Y la novela se llama La Regalada, ¿verdad? Aurora la regalada. Aurora la Algún día regalada. estará a la luz y tendremos la suerte de tener en nuestras manos. Bueno, Así Sí, es. Como Nachita dice, pues los tiempos de Dios son son perfectos. perfectos. Sí. Yo auguro que será en el 2026 que Aurora la Regalada vea la luz y ya pues ya tiene aquí dos madrinas que están dispuestas Ay, a hacer ese apoyo, esa patadita para poderla eh, colaborar en todo lo que sea ¿en serio? posible para que ese sueño claro se que haga sí. realidad, ¿no? Y para que todos podamos tener ese libro en nuestras manos. Así que, mire, Olivita, lo bonito como hemos ido avanzando. Usted que es la dueña del tiempo, de quién detrás de la palabra, usted es la que tiene
la bolita mágica, ¿no? La que se encarga de darnos la mala noticia de si se acaba o no la programación. Ya mismo, ya mismo. Todavía tenemos unos minutitos más ya para agradecerle a Nachita por la deferencia de acompañarnos en esta programación. Solamente quería preguntarle, Nachita, aparte de ser maestra, porque usted es maestra en vigencia todavía, ¿verdad? Todavía no se jubila, no tiene la suerte de llegar a la tercera edad aún. Todavía no. Usted ha sido siempre gestora cultural, ¿verdad? Y esa relación con, o sea, de la cultura, de la escritura, del saber escribir, del saber bosquejar, todo aquello, ¿ha participado con niños, con jóvenes? ¿Hay algún producto de aquello? Sí, por ejemplo, ahora mismo en la institución donde laboro, tengo muchísima producción escrita, especialmente cuentos de los jóvenes. Entonces, en este próximo año en que me jubilo, yo deseo también cumplir ese sueño de ellos de publicar esos textos que ya tienen y, y culminar así mi labor docente. Ese es mi sueño. O sea, como último año, dejar esa obra en la institución cuyos autores son los propios Ay, qué estudiantes. hermoso, mire nomás. Entonces, Sabe que yo tuve la suerte de recibir a un grupo de jóvenes que se llaman Tinta Tinta Joven de Vanessa Bajaña, que trabaja en Hippie Japa. Me creo que es Tinta Joven, algo así, era un grupo de unos 9 estudiantes que los tuve en un recital poético y pues uno queda maravillado, ¿no? Y se ve que cada mente es un universo completo y cómo se desenvuelve esa imaginación, esa creatividad, esa soltura de, de, de construcción que tienen los jóvenes, cosa que me hacen tener envidia a veces. Y yo los admiro y en realidad salieron ellos muy satisfechos y yo mucho más satisfecha de haberlos podido servir. Así que miren nomás cuando tenga bien, tráigamelos para que nos cuenten los cuentos. Ahí el espacio, hay un espacio, usted conoce, los días sábados hay un espacio que se llama Un espacio en el tiempo para contar cuentos, que perfectamente los niños pueden contarlo. Así que bien, muy bien, Olivia, le tomo la palabra, muy bien. efectivamente, Usted me cuando usted dice lo tenga cuándo. listo, me avisa para un sábado, es una hora de 8 a 9 de la noche y será un placer recibirlos. Bueno, Muy ahora sí es bien. verdad lo que dijo mi distinguida amiga y compañera de programación, Cruzita Pereira. Nos vamos despidiendo ya, agradeciéndole una vez más la deferencia de acompañarnos y que no sea ni la primera ni la última ocasión, porque hay mucho, mucho que contar con respecto a su producción literaria como escritora orense. Nachita, en sus palabras finales. Ratifico mi agradecimiento para usted, Olivia, para Cruzcaya, eh, y le tomo la palabra muy seriamente de compartir con mis estudiantes. Este año están volviendo a escribir también. Estamos justamente culminando otra serie de cuentos. Entonces, pienso que ellos estarán muy, muy felices de Lindo. participar en este programa. Perfecto, Y perfecto. muchísimas gracias a todos quienes sintonizan y nos escuchan por medio de la página Detrás de la Palabra. Un honor haber compartido con ustedes y muchísimas gracias una vez más por la invitación. Esta programación nosotros lo subimos al canal de YouTube de Detrás de la Palabra. Próximamente ya estarán, pueden desde la comodidad de su hogar observar esta programación. Cruzita, Así es, tenemos nuestro canal de YouTube, aparte del Facebook Live, así que pues esta programación quedará ya de manera permanente
para que luego la podamos seguir compartiendo y quienes no han podido verla, pues en el horario en que se va a difundir de inicio la puedan ver en cualquier momento. Esto queda ya subido de por vida para nuestra programación de Detrás de la Palabra. Entonces, agradecemos a todos quienes han sintonizado la entrevista y pues a Nachita le deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos y que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Y nosotros somos Porque nosotros somos detrás de de la la palabra. palabra. Buenos días.